¿Cómo cerrada? ¿Cómo cerrada? ¿Qué hizo? Ay, llegó. Sí. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches, Buenas bienvenido. noches. Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Esperando directamente que se encuentren muy bien. No se olvide, por favor, directamente de revisar la plataforma. No se olvide de igual manera de presentar documentos, si nos hace falta lo que son certificados, pases de año, fotografías. De igual manera, entregarlo lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a hacer una pequeña revisión directamente de la unidad número 3. Imagino que sí revisamos lo que es el video de la retroalimentación de las Naciones Unidas, ¿verdad? ¿Sí o no? La verdad, no, licenciado, yo todavía La no. verdad, no. Ok, bueno, y eso es lo bonito, es parte de la cívica, ser honestos, muy bien. Los demás, ¿revisamos o no revisamos? Yo tampoco revisé, licenciado. Muy buenas noches. No, Licen, no he revisado yo, Licen. Ok, muy bien, Yo excelente. tampoco. Entonces, por ende, vamos a hacer un pequeño resumen de la unidad número 3 que estábamos directamente revisando, ¿no? No se olviden, si tienen un tiempito, revisemos las retroalimentaciones, que prácticamente tenemos un tiempito entre 5 y 8 minutitos, que es el tiempo que también a veces dedicamos a las redes sociales, al Facebook de igual manera, y en ese caso, pues, también es importante revisarlas, ¿no? No solamente de mi materia, sino de todas las materias, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una pequeña revisión de la unidad número 3 y obviamente de algunas preguntas que tenemos dentro de nuestra guía de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, aquí en una actividad de evaluación nos dice, observa la siguiente imagen y responde. ¿Qué notas en la imagen? ¿Crees que existe la injusticia? Responde Sí, detalladamente. licenciado. ¿Qué observamos en la imagen? Es de una película, licenciado, que se llama... Ay, ¿Cómo se llama? Muy El bien, es una pijama película. rayas. llama Rayas. El niño de la El pijama de raya. Sí, el niño de los pijamas Ok, rayas. El niño de muy la bien, pijama, creo que se ¿no? llama. Es basado en la Segunda Guerra Mundial de los nazis. Muy bien, hemos visto esa película, muy bien. Básicamente nos habla de una injusticia muy fuerte que tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando prácticamente Hitler hizo una persecución muy fuerte en contra de los judíos y creó lo Judíos. que se conoce como los campos de concentración, ¿no? Que fue un sitio en donde mataban a los judíos, hombres, niños, mujeres embarazadas, personas discapacitadas, prácticamente los asesinaban y de las peores maneras, ¿no? Aquí directamente nos habla de la pregunta, ¿será que existe la injusticia? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Sí, dicen. Sí Sí, sí, existe la licenciado. licenciado. injusticia. Hasta la actualidad, sí. Muy bien. Hasta la actualidad, la injusticia sigue siendo un problema muy fuerte de nuestra sociedad, ¿no? Ok, la pregunta 2 nos dice, ¿qué conoces o has oído acerca de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué hemos escuchado de esa guerra? La bomba de Hiroshima. Casi, casi, fue la Segunda Guerra Mundial. Qué horrores que existieron.
Muy bien, excelente. ¿Qué más? Muy bien, mi estimado. Muy bien. Intereses sociales. Sí, muy bien. Bueno, podemos hablar directamente, ¿no? Que en este caso, la Primera Guerra Mundial fue un factor determinante en donde, sí, participaron la mayoría de los países en el mundo, pero sobre todo, pues, los grandes imperios del mundo también desaparecieron, ¿no? Ahora, vamos a ver directamente la siguiente pregunta que nos dice, ¿hemos escuchado algo de la Segunda Guerra Mundial? Sí, y también importante destacar lo que son enfrentamientos utilizando las bombas nucleares, ¿no? Muy bien, ahora, bueno, aquí tenemos lo que son algunas preguntas que nos hablan directamente de las consecuencias mundiales. La Primera Guerra Mundial prácticamente tuvo un inicio a partir del siglo XX y eventualmente podemos establecer de que fue una época en donde los grandes imperios del mundo dominaban y controlaban todos los territorios, ¿no? Aquí existían lo que son imperios como el Imperio Austrohúngaro, también podemos hablar directamente de lo que son el imperio, en ese caso, de los turcos otomanos, que prácticamente gozaban de unas condiciones de vida sumamente excelentes, ¿no? También podemos hablar que para aquella época también se crea lo que es la paz armada, que fue una época en donde los países fueron preparándose para los enfrentamientos, ¿sí? Y que dio paso directamente a que los países desarrollados lograran directamente crear armamento y herramientas sumamente terribles, ¿no? Aquí aparecen, se fortalecen lo que son los tanques de guerra, aparece la utilización de gas mostaza y también la Primera Guerra Mundial es conocida como la Guerra de las Trincheras, ¿no? Que prácticamente era esconderse, en el caso de los soldados, eran esconderse directamente debajo de la tierra y ahí directamente atacar sorpresivamente a su enemigo, ¿no? Entonces, eran conflictos sumamente terribles, ¿sí? Aquí también podemos hablar que dentro de las consecuencias más fuertes que tuvo la Primera Guerra Mundial, prácticamente fue la cantidad de personas que perdieron la vida, ¿no? Se establece que en la Primera Guerra Mundial más de 7 millones de personas pues perecieron. Entonces fue una condición de vida sumamente terrible. Miren, por ejemplo, acá, en esta imagen de aquí podemos observar que la guerra de las trincheras eran de esta manera, ¿no? Hacían directamente lo que son excavaciones en la tierra. Los soldados combatían en situaciones infrahumanas, perdón, y de ahí directamente, miren, cómo se ocultaban. Se ocultaban y salían pues a atacar, ¿no? Ahora, aquí también podemos establecer que dentro de los países más representativos directamente podemos hablar de los países que tuvieron el enfrentamiento inicial, ¿no? Que eran conocidos, la Triple Entente, que eran países Alemania, Austria-Hungría e Italia. Los países aliados, Gran Bretaña, Francia y Rusia, ¿sí? Entonces, mayormente el inicio comenzaron con estos países con enfrentamientos, ¿no? Ahora también podemos hablar directamente de que el otro conflicto, en este caso, más importante, en donde participaron la mayoría de los países en el mundo, también fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero sin embargo, antes de la Segunda Guerra Mundial se da lo que se conoce como la Revolución Rusa, ¿no? En donde prácticamente Rusia logra cambiar su forma de política, ya no directamente estaban gobernados por los emperadores o por los zares que se le conoce, el último zar era zar Nicolás II, ¿no? Entonces prácticamente Rusia se levantó en armas, se levantó en rebeliones, y aquí directamente aparece la figura de Lenin, quitando del poder al zar y eventualmente fundando lo que es Rusia de una manera más democrática, participativa, equitativa, y obviamente con los años después aparece la Unión Soviética, ¿no? De igual manera, pues podemos establecer que Rusia prácticamente tuvo un crecimiento bastante aceptado y un territorio que eventualmente mantenía un contenido o unos recursos sumamente viables para todo el planeta como tal, ¿no? Y aquí también podemos observar directamente de que la Revolución Rusa fue base fundamental
Ok, directamente, no se olvide de colocar en silencio los audios, en donde dio paso a una buena organización en el mundo, pero sobre todo también dio paso a que los demás países europeos lograran establecer grandes colonias en la mayoría de los territorios en el planeta, ¿no? Por ejemplo, en América del Sur, ¿será que todavía existen colonias? ¿Tenemos territorios que pertenecen a otros países dentro de América del Sur? Sí, sí, licenciado. Ya, muy bien, ¿cuál será? A ver, es la, ¿cómo se llama esta? La francesa. No me acuerdo el nombre. Muy bien, estamos muy bien. Sí, es una isla pequeña, pero no recuerdo cómo se llama. Ok, Pero muy sí, bien, es colonias, la licenciado. Sí, Guyana, hay algunas. la Guayana Guyana francesa. Guayana francesa, licenciado. francesa. Muy bien, excelente. Entonces, bien, prácticamente nosotros podemos establecer, ¿no? Que fueron y son directamente hasta el día de hoy, existen algunos territorios que pertenecen a otros países, ¿no? Muy bien, la otra situación o la otra guerra que fue sumamente complicada y más difícil fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando prácticamente en 1935 Alemania, en este caso, se levanta en armas, sí, con la unión directamente de Italia y de Japón, en contra de algunos países del mundo, especialmente de Francia, Gran Bretaña, y eventualmente fueron participando más países, ¿no? Acá podemos identificar prácticamente que uno de los representantes más importantes de la Segunda Guerra Mundial fue prácticamente el líder de Alemania, ¿no? Que el líder de Alemania directamente era conocido con el nombre de Adolf Hitler. Hitler directamente era un representante muy fuerte de aquel país y él buscaba de que Alemania se convirtiera en el Heartland que se le conoce, es decir, en el corazón de todo el mundo en general, ¿no? Por ende, directamente buscaba la manera de conquistar territorios, buscaba la manera directamente de apropiarse de recursos, pero sobre todo también de eliminar a las personas, ¿no? Él perseguía bastante a los judíos, ¿por qué? Porque él consideraba que todas las enfermedades en el mundo, que todos los problemas sociales, que toda la pobreza, que todas las enfermedades prácticamente existían por parte de los judíos. Por ende, pues, los mandó a erradicar de las peores maneras, ¿no? Aquí también se crea lo que son los campos de concentración, en donde castigaban, asesinaban, torturaban, en este caso, a mujeres embarazadas, niños, jóvenes, ancianos, de las peores maneras, ¿no? Y la situación era bastante irónica porque la madre de Hitler tenía pues un origen judío. Sí, entonces miren, realmente la persecución que realizó él era muy fuerte, ¿no? Además, él consideraba que solamente la raza de los arios deberían controlar todo el planeta y todo el mundo. La raza de los arios prácticamente son personas sumamente altas, blancas, bueno, ojos azules, sumamente barbados, es decir, sumamente altos, ¿no? Eso, por decirlo así directamente, él consideraba que ellos serían los encargados de gobernar todo el planeta, todos los territorios, y los demás deberían ser exterminados. Entonces, Hitler era una persona muy inteligente, era un estratega, ¿sí? Y es decir, él no conquistaba territorios al azar, sino más bien iba buscando sitios y recursos para Alemania como tal, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que poco a poco, sí, Alemania fue ganando territorios, fue directamente anexando recursos y eventualmente dio paso a que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética participaran del enfrentamiento, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que uno de los aliados, en este caso de Alemania, fue Japón. Japón lanzó un ataque sorpresivo a Pearl Harbor, que se le conoce, ¿no? Pearl Harbor prácticamente era una base militar que tenía en Centroamérica Estados Unidos, ¿no? Fruto de la respuesta directamente de los estadounidenses, empezaron a establecer y crearon lo que se conoce como las bombas nucleares, ¿no? Por ejemplo, en Japón, ¿en qué territorios o en qué ciudades fueron lanzadas las dos bombas nucleares? ¿Se acuerdan?
En Hiroshima, Hiroshima. Hiroshima. en Nagasaki. En Hiroshima y Nagasaki. Muy bien, sí. Entonces, era la primera vez que los seres humanos lográbamos crear una bomba con la capacidad de eliminar ciudades en cuestión de segundos. Sí, era una situación sumamente complicada y Estados Unidos lanzó directamente 2 bombas en 2 ciudades representativas, ¿no? Entonces, la situación fue de que Japón prácticamente tuvo que rendirse para evitar así el lanzamiento de más bombas nucleares, ¿no? Sin embargo, para aquella época también podemos establecer que la Unión Soviética logró crear también su propia bomba nuclear. Y la bomba nuclear directamente expresada por Nikita Khrushchev, que era el último representante de la Unión Soviética, manifestaba que ellos habían creado la bomba del zar. Esa bomba prácticamente mencionaba de que si hubiera sido detonada, prácticamente el territorio de Europa quedaría pues en pleno desértico, es decir, directamente eliminaba todo, plantas, animales y personas en general. Entonces, miren, son cuestiones sumamente terribles de cierta manera, cómo el ser humano logró crear lo que son bombas sumamente terribles. Entonces, miren, de 1935 al 45 crearon esas bombas, eran sumamente potentes, ¿no? Hoy en día, ¿qué tipo de bombas tendrán? ¿Qué tipo de Las bombas nucleares, tendrán, no? Entonces, realmente situaciones y equipamiento bastante difícil, ¿no? Ahora, la otra situación. Como ustedes saben, prácticamente Hitler tuvo el enfrentamiento con la Unión Soviética, con el apoyo directamente de los países de Italia, de Japón, y eventualmente cuando fue perdiendo prácticamente, él se quedó en su búnker, ¿no? Existen algunas teorías en las cuales dicen que Hitler prácticamente cuando vio que su país quedó totalmente a merced de los enemigos, él se suicidó, ¿no? Existen otros casos prácticamente de que Hitler escapó mediante un submarino y logró directamente dirigirse a la Patagonia. ¿La Patagonia en qué país o en qué territorio queda? En Argentina. 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 En Argentina. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente llegó en un submarino, se estableció en la Patagonia y pues vivió sus últimos años en ese territorio. No existen versiones y versiones, ¿no? Ahora, con la creación de estas bombas, prácticamente las personas que perecieron tanto de los enfrentamientos, de las enfermedades, de las hambrunas que eventualmente existen en los países después de las guerras, ¿sí? Se establecen más de 25 millones de personas. Entonces, una cuestión terrible, ¿no? Por ende, pues directamente todos los países del mundo tratan y esperan evitar una tercera guerra mundial, ¿no? Porque si la segunda destruía ciudades con bombas nucleares, hoy en día podían destruir directamente el planeta entero. ¿Sí? Entonces son cuestiones sumamente terribles y esperemos que nunca, de los nunca directamente, existan estos enfrentamientos como tal, ¿no? Entonces, miren, la otra situación fue que después de la Segunda Guerra Mundial aparece directamente lo que es el surgimiento de 2 superpotencias económicas. Por un lado, en este caso, Estados Unidos, ¿sí? Que buscaba la manera de implantar lo que se conoce su modelo económico como el capitalismo. Mientras que de la Unión Soviética, por otro lado, quería buscar establecer en economía lo que es el modelo del comunismo en general, ¿no? Entonces empezaron a surgir estas 2 superpotencias económicas, ¿no? Ya a raíz de eso directamente empezaron a tener una competencia muy fuerte que hasta el día de hoy sigue siendo una situación bastante complicada, ya que cada uno de ellos, cada uno de estos países, tiene un territorio sumamente grande, extenso y además directamente cuentan con herramientas sumamente fuertes como para construir bombas nucleares, ¿no? También nosotros podemos establecer que después de la Segunda Guerra Mundial se crea lo que se conoce como las Naciones Unidas. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosa Viviana Loor? ¿Estamos ahí?
No, estamos muy bien, sin nota. Señorita Rosa Heredia, por favor. Listo, dice, buenas noches. Ya. ¿Sí? Dice, Organización de las Naciones Unidas, Fundación. Analizar el nivel de... Esta Desde licenciado aquí, que por dice ahí, analizar el nivel de No, a ver, no, ¿qué desde dice aquí, aquí? por No, favor. Con la no, experiencia. allá. Con la experiencia de la Sociedad de las Naciones se pensó en un nuevo organismo, en un nuevo organismo mundial, con presencia de todos los países que, que desearan ser miembros, pero con un poder efectivo en las decisiones para las potencias. Así se formó una institución bajo la influencia de los grandes países. En 1945, en la ciudad de San Francisco, se firmó la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, suscrita por 51 estados, a los que se suman otros. En los años siguientes, la tercera, la tercera fundamental de la ONU era asegurar la paz, la defensa de los derechos humanos y la promoción al desarrollo económico mundial. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, señorita 10. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial se crea lo que es la Organización de los Estados, en este caso la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Si bien es cierto, las Naciones Unidas directamente fue organizada y fundada inicialmente por 53 países, ¿no? En la actualidad se establece que tienen más de 193 miembros y es el organismo mundial que prácticamente está latente en la mayoría de los países en el mundo y con la Organización de las Naciones Unidas se trata directamente de evitar lo que son luchas, guerras, conflictos y también tratar de eliminar lo que son problemas sociales como la pobreza, hablamos directamente de la discriminación, eliminar totalmente lo que son enfermedades terribles y eventualmente mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en el mundo, ¿no? Entonces la ONU prácticamente es el organismo supremo de todos los países, ¿no? Y eventualmente trata y evita de que exista una tercera guerra mundial. Entonces, miren, en este caso, la ONU directamente es el organismo supremo en donde puede intervenir directamente en cualquier país del planeta. De igual manera, cuenta con departamentos administrativos y también cuenta en este caso con la participación de los países desarrollados, ¿no? Como entes de seguridad, ¿ok? Vamos a verificar funcionamiento. ¿Me ayuda por favor directamente el señor o la señorita? ¿Ok? ¿Me ayuda por favor el señor Carlos Acosta? ¿Estamos ahí? Sí, le hicimos los Buenas noches, por favor, funcionamiento. funcionamiento. La ONU tiene una Asamblea General que agrupa a todos los Estados miembros y actúa como foro para los problemas mundiales. Puede emitir resoluciones sobre la situación internacional o de los países. El Consejo de Seguridad toma importantes decisiones. Sus miembros permanentes, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, URSS, ahora Rusia y China tienen derecho a veto, es decir, a oponerse a que se trate un tema. La ONU ha coordinado acciones internacionales para superar conflictos. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente podemos establecer, ¿no? Que dentro de la ONU existe el Consejo de Seguridad, que está integrado por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, ¿sí? Entre los más representativos, ¿no? Entonces, en esos países directamente tienen el poder de veto que se los conoce, ¿no? Muy bien, y bueno, aquí tenemos unas pequeñas actividades, ¿sí? Que nosotros conjuntamente las vamos a responder, ¿no?
Ok, a ver acá, a ver, regálenme un segundito. Me parece que estamos acá, a ver. Bueno, aquí tenemos imágenes directamente de complementar. Pero bueno, esta actividad, por favor, nos vamos acá. ¿Qué notas en la imagen? ¿Crees que hay un enfrentamiento? Ok, hasta el día de hoy, sí, existe lo que se conoce como, bueno, la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial se dio este evento, ¿no? Conocido como la Guerra Fría, que existía un enfrentamiento no directo entre Estados Unidos con la Unión Soviética. ¿Sí? Prácticamente fue una época en donde existieron grandes conflictos, los países desarrollados, cada uno de ellos apoyaban diferentes conflictos, diferentes eventos, pero obviamente nunca existió un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? La última o la única vez que estuvo lo que es cerca de tener un enfrentamiento fue cuando en la isla de Cuba, hablando de 1962 aproximadamente, la Unión Soviética mantenía como, buenas relaciones con Cuba y buscaba la manera de establecer lo que es una base militar. Sin embargo, Estados Unidos se dio cuenta directamente de la intención de la Unión Soviética y él sacó lo que son embarcaciones sumamente grandes, gigantescas y armadas a rodear lo que es la isla de Cuba. Y eso evitó directamente de que los barcos de la Unión Soviética llegaran, ¿no? Que fue un momento bastante tenso, ya que si uno de los dos países tal vez reaccionaba, prácticamente se hubiera dado una tercera guerra mundial. Entonces, miren, por eso directamente hasta el día de hoy nosotros tratamos de evitar de la mejor manera este enfrentamiento y obviamente pues tener consecuencias sumamente terribles, ¿no? Ahora, en la actualidad, ¿será que existe todavía el enfrentamiento entre Estados Unidos y, bueno, en este caso con Rusia? No, Sí, sí, no. Ok, muy bien. Todavía existe lo que es esa competencia por ser uno de los países más desarrollados, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿has oído acerca del capitalismo? Ok, el capitalismo es un modelo económico que sigue vigente en nuestra sociedad, ¿sí? Impuesta por los Estados Unidos, ¿no? Y que obviamente pues destaca mediante lo que es el trabajo en base a un salario. Es decir, todas las personas directamente trabajamos por un salario. Ahora, ¿qué hacemos con el salario? ¿Para qué utilizamos o para qué trabajamos? Para nuestras necesidades. Ok, para solventar nuestras Las necesidades. necesidades. y para Muy bien. sobrevivir, Para sobrevivir, ok, también. Obviamente, pues eso directamente destaca del capitalismo, ¿no? Que es decir, que nosotros trabajamos en este caso por un salario, ¿no? Y dentro de los modelos económicos se establece que de aquí a 500 años va a aparecer un modelo económico en donde cambie o transforme al capitalismo, ¿no? Algunos expertos políticos manifiestan directamente que se va a fortalecer el comunismo, otros nos hablan directamente del socialismo, ¿no? Si bien es cierto, pues cada una de estas corrientes políticas mantienen lo que son algunas deficiencias, por ende directamente no se adaptan de la mejor manera a nuestra política económica, cultural y social, ¿no? Pero se plantea directamente que eso también va a cambiar, ¿sí? También podemos hablar un poquito, en este caso, de qué pasa o qué cree usted que pasa con una sociedad después de una guerra. ¿Qué ocurre o qué pasa con un pueblo o un país directamente que fue afectado por una guerra? En este caso, ¿cómo se encuentran las ciudades? ¿Cómo se encuentran las empresas, las industrias, los hospitales, las iglesias, las vías principales? ¿Qué opinan ustedes? Siempre después de una guerra quedan Económicamente, las, tanto vías y todo quedan destruidas. económicamente queda empobrecidas. Muy bien, todo queda totalmente destruido, ¿no? Y aquí aparecen lo que son enfermedades, aparecen directamente lo que son una atención sumamente baja, lo que es en medicina, en salud, en educación, es decir, todo se detiene, ¿no?
Por ende, esperemos de todo corazón que nunca exista lo que es una tercera guerra mundial, de que no existan enfrentamientos y sobre todo directamente velar, que la ONU directamente vele por las condiciones de vida de los ciudadanos y eventualmente, en este caso, cambiarlas, ¿no? Tratar de buscar estrategias para eliminar problemas sociales como la discriminación. Ahora pregunta, ¿será que en los países desarrollados existe la discriminación? Sí, Sí. licenciado. Sí, licenciado. Especialmente en España, licenciado. Muy bien, miren, en países desarrollados existe la discriminación. Ahora, ¿será que existe la corrupción también en los países desarrollados? Sí. Sí, licenciado. En todo el mundo de diferentes Ok. maneras. Muy bien, excelente la corrupción. La pobreza. No se diga. Forma también. Muy bien, las desigualdades sociales. Entonces, miren, son problemas que prácticamente afectan a todo el mundo, sin importar si un país es desarrollado, si un país es pobre o está en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, las condiciones y los problemas sociales, la ONU debe buscar la manera en donde garantice el cuidado y mejorar también los derechos que tienen los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿qué tipo de derechos tenemos? Derecho al trabajo. Ya puede ser uno, muy bien, ¿cuál más? A la salud, educación, al estudio. la salud, al trabajo. Derecho a la Ok, educación, muy al bien, estudio. a la educación. Entonces, miren, los derechos también deben ser respetados por los gobiernos, por los estados y también son apoyadas por la Constitución, ¿no? Entonces, miren, prácticamente esto destaca, ¿sí?, la participación de la ONU, en donde debe garantizar el cuidado, el mejoramiento, ¿sí?, de todas las condiciones directamente de todos los ciudadanos en general, ¿no? Entonces, la pobreza, la discriminación, el racismo, la corrupción, son problemas que todavía las tenemos, ¿no? De igual manera, la ONU se encarga, en este caso, de erradicar enfermedades terribles, buscar la cura directamente para todo tipo de enfermedades y sobre todo de que los seres humanos gocemos de una condición de vida estable, sí, sumamente buena para las siguientes generaciones, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Puedes hacerlo ese su examen que hay. Ok, el examen. Todavía no, nada. Profe? Casi me convence, casi me convence. Muy bien, chicos. Ok. Ahora, no se olvide, por favor, revisar la plataforma, revisar las tareas, presentar los documentos si nos hace falta, tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Y si tenemos alguna duda, alguna inquietud sobre cualquier situación, con toda la confianza del mundo, nos llaman, nos escriben, que estamos aquí siempre para ayudarnos entre todos, ¿sí? De mi parte, chicos, una bonita noche, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta Muchas Gracias, gracias. licenciado, descanse. Gracias, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana.